Estimados alumnos, vamos a hacer un ejercicio que les va a servir como ejemplo de cálculo de PIB nominal, PIB real, también de la tasa de crecimiento del PIB nominal y del PIB real. Y también vamos a calcular inflación a través del deflactor del PIB y a través del IPC. Para esto tenemos los datos de una economía hipotética. Los datos los tenemos para 3 años, los cuales son el año 1, el año 2 y el año 3. Y en esta economía se producen 3 tipos de bienes: el bien A, el bien B y el bien C. Para estos bienes tenemos el precio y la cantidad de cada año. Para poder construir el PIB nominal, les recuerdo que el PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía en un periodo determinado. Por lo tanto, como es el valor de mercado de todos los bienes y servicios, tenemos que estimar el valor de mercado del bien A, del bien B y del bien C y sumarlos. Para eso calculamos y con eso obtenemos el PIB nominal. Lo vamos a calcular ahora entonces. Sería el precio por la cantidad más el precio por la cantidad del bien B más el precio por la cantidad del bien C. Con eso nosotros obtenemos el PIB nominal para el año 1. Para el año 2 es lo mismo y para el año 3 también. Si nosotros queremos calcular el PIB real, tenemos que utilizar un año como base. Acá nos plantean que el año base tiene que ser el año 1, así que así lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir que el año 1 sea el año base? Quiere decir que los precios se van a mantener fijos y los que vamos a mantener fijos van a ser los del año 1, es decir, los del año base. Entonces, multiplicamos el precio del año 1, el cual se va a mantener fijo, por la cantidad del año 1 para el bien A, más el precio del bien B por la cantidad del bien B, más el precio que se va a mantener fijo por la cantidad. Y ahí obtenemos el PIB real para el año 1. Fíjense que el PIB nominal y el PIB real van a ser iguales en el año base, pero para los otros años esto va a variar. Ahí tenemos el PIB real en el año 2 y el PIB real en el año 3. Fíjense que son distintos al PIB nominal, principalmente porque en el PIB real se mantienen los precios del año base. Para obtener la tasa de crecimiento del PIB nominal y en general para obtener la tasa de crecimiento, lo que tenemos que hacer es primero tomar el valor en el periodo T, restarle el periodo anterior y dividirlo por el valor del periodo anterior. No podemos obtener una tasa de crecimiento para el año 1 porque no tenemos ningún año con que comparar ese crecimiento. No sabemos cuánto creció, entonces no lo podemos calcular. Sí podemos obtener la tasa de crecimiento para el año 2. Entonces, según lo que hablamos, la tasa de crecimiento del PIB nominal para el año 2 va a ser el PIB nominal en el periodo 2 menos el PIB nominal en el año 1, todo esto dividido en el PIB nominal del año 1. Y esto se expresa en porcentajes. Hacemos lo mismo para el siguiente año y ahí obtenemos la tasa de crecimiento del PIB en el año 2 y la tasa de crecimiento del PIB nominal en el año 3. Para calcular la tasa de crecimiento del PIB real es exactamente lo mismo. Vamos a tomar el año 2, el PIB real del año 2, le vamos a restar el PIB del año 1 y lo vamos a dividir por el PIB del año 1. Con eso entonces tenemos la tasa de crecimiento del PIB real, que como vemos desde el año 1 al año 2 tenemos un decrecimiento de un 21% y del año 2 al año 3 tenemos un crecimiento de un 80%. Entonces ahí tenemos todo el análisis que podemos hacer con el PIB nominal y con el PIB real para este ejercicio. Otro elemento que podemos intentar calcular acá, otro concepto, es el tema de inflación. La inflación es el aumento en el nivel general de precios y la podemos obtener tanto a través del deflactor del PIB como a través del IPC.
Primero acá lo vamos a hacer a través del deflactor del PIB. El deflactor del PIB simplemente es el PIB nominal dividido en el PIB real. Por lo tanto, vamos a calcular el deflactor del PIB para esta economía. Como vemos, como habíamos mencionado que el PIB nominal y el PIB real iban a ser iguales en el año base, entonces el deflactor del PIB también tiene que ser 1 en el año base. El deflactor del PIB, al igual que el IPC, es un índice. Por lo tanto, muchas veces se multiplica por 100. Pero es irrelevante multiplicarlo por 100 o no, porque lo que nos va a interesar es la tasa de crecimiento de este deflactor. Por lo tanto, multiplicarlo por 100 o no multiplicarlo por 100 no va a afectar esta tasa de crecimiento. En este caso no lo vamos a multiplicar por 100 porque es innecesario. Para obtener la tasa de inflación a través del deflactor del PIB, lo que tenemos que calcular simplemente es la tasa de crecimiento del deflactor. Y como ya saben ustedes, sacar tasas de crecimiento es el valor en el año t menos el valor en el año t-1 dividido el valor en t-1. Con eso nosotros obtenemos la inflación a través del deflactor del PIB. ¿Ok? Ahora vamos a construir la inflación a través del IPC. El IPC, a diferencia del deflactor del PIB, utiliza una canasta básica de bienes, una canasta de bienes, que como conversamos en clases, se obtiene en Chile a través de la encuesta de presupuestos familiares, la EPF. Se levanta esta encuesta en la cual se le pregunta a las familias chilenas en qué es lo que más gastan su ingreso. A través de eso se construyen ponderadores y se construye una canasta básica de bienes. Luego se evalúa esta canasta de bienes, el valor de mercado de esta canasta de bienes en los distintos periodos. Y a través de eso se construye el IPC y luego se ve la tasa de crecimiento de este IPC que vendría siendo la tasa de inflación. En este caso, que tenemos un ejemplo, ¿ya? Vamos a asumir que estos son los bienes que están en la canasta, ¿ok? El bien A, el bien B y el bien C. Normalmente estos N, en un caso real, esto va a ser distinto al PIB, pero para este ejemplo vamos a utilizar estos mismos bienes. Lo primero que tenemos que hacer entonces es construir el valor de la canasta. Vamos a utilizar como año base el año 1. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes del año 1 van a ser los considerados, eso va a construir nuestra canasta de bienes. Y a partir de eso vamos a ir evaluando esta canasta de bienes en los distintos años. Entonces construyamos el valor de la canasta en el año 1. Esto sería el precio del bien A por la cantidad del bien A que se va a mantener fija, porque esta va a ser la canasta. Y la canasta se mantiene fija en Chile durante 3-4 años hasta que el INE decide cambiarla una vez que se levanta la encuesta de presupuestos familiares. Más el precio del bien B en el año 1 multiplicado por la cantidad del bien B, que también lo vamos a mantener fijo porque recuerden que la canasta se mantiene fija, más el precio del bien C en el año 1 por la cantidad que se mantiene fija en el año 1. Ahí tenemos el valor de la canasta en el año 1. En este caso, vuelvo a reiterar, no se confundan, es coincidencia netamente que el PIB nominal y el PIB real y el valor de la canasta sean iguales. Normalmente esto va a diferir porque recuerden que la canasta, el IPC, tiene diferencias conceptuales con el PIB, necesariamente, o con el deflactor del PIB. Esas diferencias ya las hemos conversado en clases. Aquí ocurre esto netamente porque es un ejemplo. Entonces tenemos el valor de la canasta en el año 1. Con esto podemos obtener entonces el valor de la canasta en el año 2 y en el año 3. Como acá en la fórmula de que fija las cantidades, simplemente tengo que correr esto hacia abajo y obtenemos el valor de la canasta en los distintos periodos de tiempo. Para obtener el IPC, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir el valor de la canasta en el año T, dividirlo en el valor de la canasta en el año base. Entonces en este caso sería 150 dividido en el valor de la canasta en el año base, que en este caso, ¿cierto?, va a ser 1.
mantengo fijo eso. Fíjense que mantuve fijo el denominador porque es el valor de la canasta en el año base. El IPC también es un índice de precio al consumidor. Por lo tanto, también lo pueden multiplicar por 100. De hecho, el INE, en los boletines que nosotros vimos en clases, ¿cierto? Vemos que el IPC está multiplicado por 100. Pero nuevamente, al igual que el deflactor, es irrelevante esa multiplicación. ¿Por qué razón? Porque para calcular la tasa de inflación a través del IPC, para nosotros es irrelevante, lo único que nos interesa es la tasa de variación. Por lo tanto, si está multiplicado por 100 o no, la tasa de variación va a ser la misma. Entonces, para el año 1 no podemos obtener esta tasa de crecimiento del IPC porque no tenemos ningún año con que compararlo, pero sí lo podemos obtener para el año 2. Sería el valor en el año 2 menos el valor en el año 1 dividido en el año 1. Y ahí tenemos entonces la inflación calculada a través del IPC y la otra a través del deflactor del PIB. No se preocupen específicamente por los valores que les están dando acá, no intenten hacer comparación entre uno y otro, ustedes saben los secos que tiene uno y que tiene otro, las diferencias que hay. Estos valores acá netamente corresponden a un ejemplo, ¿ya? Espero que con esto les haya podido quedar más claro estos conceptos que hemos visto en clases y este ejercicio lo pueden utilizar obviamente para poder estudiar para sus pruebas. Con esto me despido, que tengan un buen día.